Hola chicos, otra vez, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando estés viendo este video, ¿de acuerdo? Antes que nada es un gusto volverte a saludar y saber que estás al pendiente de tu educación. Rápidamente, ¿qué es lo que vamos a estar abordando en este video? La breve explicación del Aprende en Casa durante esta semana. Además, si estuviste o si no pudiste observar la clase en vivo que realizamos el pasado lunes, este es un breve resumen de todos los temas que se vio, ¿de acuerdo? Entonces, haz tu nuevo separador, vamos a estar realizando nuestro nuevo proyecto, así es, el renacimiento, ¿sí? Es decir, qué significa renacimiento, cuáles son sus principales características y sobre todo cómo esto ha influido o se ha visto influenciada la lengua española a través de este contexto, ¿sí? Entonces fue muy interesante todos estos temas que se abordaron en la clase para que lo tomes en cuenta y te ayudes y puedas realizar como tal el reto que vamos a estar abordando, ¿de acuerdo? Vamos a la obra y comenzamos entonces. Ok, ¿qué es lo que vamos a aprender en este momento? Te pido anotarlo en tu libreta. Conoce algunas características de la época renacentista en España, la fonética en el español renacentista, el verbo en la época renacentista y conoce el vocabulario utilizado en la época renacentista en España. Como te habrás percatado, todo estará relacionado en esta época del español, una de las más importantes evidentemente. Ok, vamos a retomar entonces información muy importante sobre este tema y podrás comprender por qué es que se habla o qué es lo que podemos tener en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, como tema general o principal, comenzamos el Renacimiento. Es muy importante mencionar que el Renacimiento, como lo tienes aquí, surge en España, ¿sí? Surge en Italia este movimiento, ¿sí? Principalmente se llevó a cabo durante los siglos XV y XVI. Su lema del Renacimiento significa es volver a surgir, es decir, renacimiento significa renacer. Entonces aquí podrás tener palabras claves que te estarán a ayudar a entender el contexto de este movimiento, ¿de acuerdo? Siguiente apartado, que se pretendía retomar lo clásico, es decir, lo grecolatino. Es muy importante mencionar a qué se refiere todo esto de grecolatino, a la antigua Grecia, ¿sí? Entonces será muy importante que identifiques estas palabras, quizá la etimología, las costumbres como tal. Te puse un pequeño entre paréntesis. En preparatoria llevarás una materia de etimologías grecolatinas donde podrás profundizar un poco el desarrollo del lenguaje, ¿de acuerdo? Cómo es que el español tal vez también se ve influenciado por esta cultura. El hombre se convierte en el ser más importante, ¿sí? A pesar de que la religión sigue siendo muy importante, en algunos de los temas o en algunos de los puntos más importantes que el hombre vuelve a ser el centro, ¿sí? Es decir, tres palabras claves que tenemos en este movimiento es el énfasis, es la razón, el equilibrio y la armonía, ¿sí? Entonces, estas tres palabras serán muy importantes en este desarrollo o de la sociedad como tal. Y lo vamos a vivir o te lo vas a percatar en sus escritos, ¿de acuerdo? Surgen del paso, es decir, de la calle. Vamos a encontrar los diferentes textos que hablan de esto, evidentemente, de las vivencias, cómo se desarrolla la sociedad. Recuerda que como el hombre en este momento se convierte en el centro o en el punto más importante en la lectura, entonces vamos a identificar por qué es que surgen o por qué actúan de tal manera, sus costumbres. Entonces podemos inferir que los textos realmente serán muy descriptivos, ¿de acuerdo? Los textos hablan de cotidianidad y la realidad de la sociedad. Como te lo dije, el hombre vuelve a ser algo muy importante o es el centro de atención en este desarrollo, por lo tanto se va a hablar de estos temas. Sin embargo, en Inglaterra es donde llega a su punto más relevante. Vamos a encontrar grandes autores como William Shakespeare en estos momentos, ¿de acuerdo?
Ahora, como siguiente subtema, le ponemos el Renacimiento en España. Durante este periodo surgen dos corrientes. Antes de comenzar te puse entre paréntesis qué es una corriente. Ya lo estarás viendo en tu materia de literatura. Una corriente es un curso, movimiento o tendencia de los sentimientos o de las ideas según la Real Academia Española. Entonces vamos a encontrar diferentes corrientes, o en otras palabras, diferentes movimientos, ¿de acuerdo? A esto se refiere que es una corriente, ¿sí? Siguiente, como te mencioné, encontramos dos corrientes aquí. Una de ellas es la céstica, es decir, marcaba un cambio de perfeccionamiento espiritual por medio de la oración y el sacrificio, mientras que la mística expresa un estado de perfección espiritual que se experimentaba al estar en contacto con Dios. ¿Te fijas? Las dos corrientes evidentemente están marcadas por la religión. Sin embargo, aquí vamos a encontrar cómo es que esto se ha visto influenciado por la religión, o cómo el humano o el ser humano de esta época se ve influenciado por ello, ¿de acuerdo? Ahora, ve cómo se ha ido desarrollando la fonética en este momento, ¿sí? Quizás ahorita dices, ¿cuál es la diferencia entre esta B, V, o cómo poder identificarlo? Todo desde aquí surgen esas preguntas o esas confusiones como tal, ¿sí? Por ejemplo, dinero con Y y dinero con I latina. ¿Te fijas? Lo mismo ocurre con otra U y V. ¿Por qué se le dice V? Porque tenía el mismo sonido como tal. No tanto es por la forma, sino por el sonido. Por ejemplo, una, ¿sí? No había forma de diferenciarla. Lo mismo ocurre con B, V y U. Ambas tenían el mismo sonido, ¿sí? Lo mismo con L, doble L. Lo que se trata de esta tabla es que tú veas tal cual cómo está surgiendo el idioma. O incluso vamos a encontrar varios escritos que contiene este tipo de información, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser tu reto de esta semana? Lee en voz alta el siguiente fragmento de la obra La Ilustre Fregona. Contesta en tu libreta las siguientes preguntas. ¿Cómo eran las viviendas en el Renacimiento según la obra La Ilustre Fregona? ¿Cómo se vestían las mujeres? ¿Cómo vivían en el Renacimiento? Escribe la definición de chinelas, saya y calzas, ¿de acuerdo? Muy importante que tomes en cuenta, de hecho, en este movimiento o en este periodo surgieron uno de los escritores más importantes para la lengua española. Así es, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Entonces, te podrás percatar que la importancia de retomar este movimiento. Y ya en la misma lectura tú estarás observando de que realmente vamos a estar hablando de cotidianidad, descripción, cómo es que vivía la sociedad en este momento. Entonces con esto damos por terminado el tema como tal de esta semana. Si te fijas, realmente lo que se te pide es que tú analices, que tomen los aspectos que te he explicado sobre este movimiento como tal, que tú ya puedas inferir o puedas contestar estas preguntas. Como te darás cuenta, la lectura de La Ilustre Fregona evidentemente es una lectura descriptiva. Vas a entender cómo es que vivía la sociedad en aquel tiempo. Incluso tú vas a poder inferir un poco qué es lo que hacían y qué costumbres se realizaban como tal, ¿de acuerdo? Ok, jóvenes, entonces de mi parte es todo y seguimos trabajando. Cuídate mucho, sigue las medidas sanitarias. Esta vez lo quise poner hasta el final y nos vemos pronto. Hasta luego.